Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Emily Jaramillo y les voy a hablar acerca de la regulación renal del potasio, calcio, fosfato y magnesio, integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Los efectos beneficiosos de una dieta rica en potasio y baja en sodio. La ingestión de sodio puede ser de solo 10 a 20 milimoles por día, mientras que la del potasio puede ascender hasta 200 milimoles por día. Estos valores se deben al consumo de una dieta que contiene grandes cantidades de frutas y verduras sin alimentos procesados. Las poblaciones que consumen este tipo de dieta normalmente no sufren aumentos en la presión arterial relacionados con la edad ni enfermedades cardiovasculares. Una dieta rica en potasio y baja en sodio reducirá la presión arterial, el riesgo de accidentes cerebrovasculares, enfermedades de las arterias coronarias y enfermedades renales. Sin embargo, en la mayoría de países industrializados, el promedio de consumo de potasio se sitúa apenas de 30 a 70 milimoles por día, mientras que el de sodio es de 140 a 180 milimoles por día. La ingestión rica en sodio y baja en potasio aumenta el riesgo de la hipertensión y de enfermedades cardiovasculares y renales asociadas. El control de la excreción renal de calcio y de la concentración extracelular del ion calcio. La concentración en el líquido extracelular del ion calcio está normalmente muy bien controlada bajo su valor normal, que es 2.4 miliequivalentes por litro. Cuando la concentración del ion calcio se reduce, es una hipocalcemia, la excitabilidad de las células nerviosas y musculares aumenta mucho. Esta afección se caracteriza por contracciones espásticas del músculo esquelético. La hipercalcemia es un aumento de la concentración del calcio y deprime la excitabilidad neuromuscular y puede provocar arritmias cardíacas. Alrededor del 50% de todo el calcio plasmático, referente a 5 miliequivalentes por litro, está en forma ionizada, que es la forma que tiene actividad biológica en las membranas celulares. El resto está unida a las proteínas plasmáticas, alrededor del 40%, o formando complejos en la forma no ionizada con aniones como el fosfato y el citrato, alrededor de un 10%. Los cambios en la concentración plasmática de iones hidrógeno pueden influir en el grado de unión del calcio a las proteínas plasmáticas. En la acidosis se une menos calcio a las proteínas plasmáticas. Por el contrario, en la alcalosis se une una mayor parte de cantidad de calcio a las proteínas plasmáticas. Por tanto, los pacientes con alcalosis son más susceptibles a la tetania hipocalcémica. A diferencia de otros iones como el sodio y el cloro, una gran parte de la excreción de calcio se realiza a través de las heces. La ingestión habitual de calcio en la dieta es de unos 1000 miligramos por día y en las heces se excretan unos 900 miligramos por día. En ciertas condiciones, la excreción fecal de calcio puede superar a su ingestión, porque el calcio también puede secretarse en la luz intestinal. Casi todo el calcio del cuerpo, o sea, el 99%, se almacena en el hueso y solo alrededor de un 1% en el líquido extracelular y un 0.1 en el líquido intracelular y los orgánulos celulares. Por tanto, el hueso actúa como un gran reservorio de calcio. Uno de los reguladores más importantes de la captación y liberación de calcio es la PTH. Cuando la concentración de calcio en el líquido extracelular es menor de lo normal, la concentración baja de calcio estimula a las glándulas parótidas para que secreten más PTH. Esta hormona también actúa directamente sobre los huesos, aumentando la liberación de sales del hueso, lo que normaliza las concentraciones de calcio. Cuando la concentración de iones de calcio está elevada, la secreción de PTH se reduce y el exceso de calcio se deposita en los huesos. Sin embargo, los huesos no tienen una reserva de calcio inagotable, por eso a largo plazo la ingestión de calcio debe equilibrarse con su excreción en el aparato digestivo y los riñones. La PTH regula la concentración plasmática de calcio a través de tres efectos principales, como vemos en el cuadro. La estimulación de la reabsorción ósea, la estimulación de la activación de la vitamina D, que después incrementa la reabsorción intestinal de calcio, y el aumento directo de la reabsorción de calcio en el túbulo renal. Control de la excreción de calcio en los riñones. El calcio se filtra y se reabsorbe en los riñones, pero no se secreta.
Por tanto, la excreción renal de calcio se calcula como excreción renal de calcio es igual a calcio filtrado menos calcio reabsorbido. Solo alrededor del 60% del calcio plasmático está ionizado. El 40% está unido a las proteínas plasmáticas y el 10% forma complejos con aniones como el fosfato, por lo que solo el 60% del calcio plasmático puede filtrarse en el glomérulo. Alrededor del 99% del calcio filtrado se reabsorbe en los túbulos y solo el 1% del calcio filtrado se excreta. Alrededor del 65% del calcio filtrado se reabsorbe en el túbulo proximal y el 25 al 30% se reabsorbe en el asa de Henle y el 4 al 9% se reabsorbe en los túbulos distal y colector. La reabsorción del calcio tubular proximal. La mayor parte de la reabsorción del calcio en el túbulo proximal tiene lugar a través de la ruta paracelular. El calcio es disuelto en agua y transportado con el líquido reabsorbido cuando circula entre las células. Solo el 20% aproximadamente de la reabsorción del calcio tubular proximal se produce a través de la ruta transcelular en dos pasos. El primero, el calcio se difunde desde la luz tubular a la célula por un gradiente electroquímico debido a la concentración muy superior de calcio en la luz tubular. Y el segundo es que el calcio sale de la célula a través de la membrana vasolateral por una bomba de calcio ATPasa y por el cotransportador de sodio-calcio. La reabsorción del calcio en el túbulo distal y en el asa de Henle. En el asa de Henle, la reabsorción de calcio está limitada a la rama ascendente gruesa. Aproximadamente el 50% de la reabsorción de calcio en la rama ascendente gruesa se produce a través de la ruta paracelular. El 50% restante a través de la ruta transcelular, un proceso que es estimulado por la PTH. En el túbulo distal, la reabsorción de calcio se produce casi por completo mediante transporte activo a través de la membrana celular. Supone la difusión por la membrana luminar a través de los canales de calcio y la salida por la membrana vasolateral por una bomba de calcio ATPasa, así como un mecanismo de contratransporte de sodio-calcio. En este segmento, así como en las asas de Henle, la PTH y la vitamina D, calcitriol, estimulan la reabsorción del calcio. Los factores que regulan la reabsorción de calcio tubular se explican concretamente en esta tabla. A menor excreción de calcio influirá el aumento de la hormona paratoidea, la PTH, la baja del volumen de líquido extracelular, la disminución de la presión arterial, el aumento de fosfato plasmático y la alcalosis metabólica y la vitamina D. Al aumento de la excreción del calcio influirá la disminución de la hormona paratoidea, el aumento del volumen de líquido extracelular, el aumento de la presión arterial, la disminución del fosfato plasmático y la acidosis metabólica.